Bienvenidos y bienvenidas un día mu, a su canal favorito de chismecito turco. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez mu CU superíndice 3 mo es tu N. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para el cafecito y por supuesto, para el salseo que les tengo preparado hoy. Y es que hoy, mis amores, vamos a hablar de una de las parejas mu queridas, mu sipeadas y mu strau más menos hadas de la faru, dula turca, anderu párrafo el Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tu, N pensando, copyright pa su superíndice 3. ¿Volvieron? ¿Hay reconciliación superíndice 3 N a la vista? Pues prepurrense porque han de rompiu superíndice 3 el silencio y bueno, digamos que sus declaraciones han dado mucho de copyright hablar. Antes de que empecemos con todo el chismecito quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si aman el drama turco tanto como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto du copyright genme su like si es tu copyright N listos para enterarse de todo lo que dijo Ande. Vamos a darle. Como saben, la relación superíndice 3N entre Anderu párrafo el Kerem Bürsin, que nació superíndice 3 en los sets de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. La química en pantalla era innegable y para felicidad de todos los fans, esa química trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Se enamoraron. Y nosotras, por supuesto, vivimos ese romance como si fuera el nuestro. Fueron meses de fotos adorables en redes sociales, de viajes juntos, de miradas que lo decuan todo. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto del amor verdadero. Los fanúticos de todo el mundo estaban obsesionados con ellos, siguió copyright-dándolos a cada paso, celebrando cada pequeño más menos o gesto de afecto. Era una verdadera locura, una locura hermosa, debo decir. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. De repente, sin previo aviso, empezaron a surgir rumores de separación superíndice 3N. Primero fueron solo whispers, luego cada vez fuertes. Y finalmente la confirmación superíndice 3N, Anderu párrafo el Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N. El mundo se derrumbó superíndice 3. Bueno, al menos el mundo de las fanúticas de la pareja. La decepción superíndice 3N fue enorme. Copyright agua pasado. Por copyright se agua terminado el amor. Las especulaciones no se hicieron esperar, problemas de agenda, presiones profesionales, diferencias irreconciliables. La verdad es que nunca se supo con certeza el motivo real de la ruptura. Era como si el telu superíndice 3N cayera de golpe sobre una obra de teatro que prometía ser eterna. Los actores de repente ya no estaban en el mismo escenario, y el público, a tu superíndice 3 nito, se preguntaba qué había salido mal. Lo que se supo es que ambos, tanto Ande como Kerem, se mantuvieron en silencio. No hicieron declaraciones al respecto, no hablaron de su relación superíndice 3N, no dieron explicaciones a nadie. Simplemente siguieron adelante con sus vidas, con sus carreras, dejando a los fanúticos con el corazón superíndice 3N roto y un mar de interrogantes. Fue un silencio ensordecedor, un vacuo que se sintió superíndice 3 en cada rincón superíndice 3N de las redes sociales y en cada foro de fans. Los anchors se quedaron sin su faro, sin su ejemplo a seguir, sin su esperanza de un amor de cuento de hadas. Y a su pasaron los meses, incluso los aún más menos os. Ande y Kerem tomaron caminos separados, cada uno enfocado en sus propios proyectos. Ande continuó superíndice 3 protagonizando exitosas series y convirtió copyright dándose en un icono de la moda y la belleza. Kerem por su parte también copyright N siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N y probando suerte en nuevos mercados como Hollywood. Se convirtieron en estrellas a UNMU brillantes, pero brillando por separado. Sus carreras se dispararon, pero el brillo de su amor compartido parecía haberse extinguido para siempre. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Los fanúticos de Ande y Kerem, los famosos anker, como se acuan llamar, nunca se rindieron. Seguían show más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, buscando pistas, analizando cada uno de sus movimientos, esperando el milagro.
Creaban teorías conspirativas basadas en cualquier interacción superíndice 3n publicamunima, analizando gestos, expresiones, e incluso la ropa que llevaban en cada fotografía. Cada like en redes sociales era interpretado como una seu más menos al secreta, cada comentario ambiguo como una confirmación superíndice 3n velada. La fe de los Anker era inquebrantable. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable. Incluso después copyright ese de la ruptura, los rumores de un posible reencuentro nunca cesaron. Que si se habían visto en secreto, que si se seguían en redes sociales, que si habían intercambiado mensajes. Cualquier pequeño más menos o detalle era suficiente para alimentar la ilusión superíndice 3n de los fanúlticos. Se convirtió superíndice 3 en un juego del gato y el rato superíndice 3n, donde los fanúlticos eran detectives privados obsesionados con resolver el misterio de su amor perdido. Cada rumor era un nuevo indicio, cada foto borrosa, una prueba irrefutable. Y ahora, mis amores, llegamos al punto clave de este vídeo. Después copyright ese de tanto tiempo de silencio, ande eru párrafo el decidiu superíndice 3 romper el silencio. Su asu como lo oyen. En una reciente entrevista, la actriz fue preguntada sobre su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin y aunque fue cautelosa con sus palabras, sus declaraciones han generado un gran revuelo. La entrevista fue para una revista de prestigio, y la expectación superíndice 3n era muy sima. Los periodistas sabían que cualquier declaración superíndice 3n de ande sobre Kerem será titular de portada en todo el mundo. Y asu fue. ¿Q copyright fue lo que dijo ande? Pues en primer lugar, dejo superíndice 3 claro que no guarda ningún rencor hacia Kerem. De hecho, reconoció superíndice 3 que su relación superíndice 3n fue muy importante para ella y que guarda muy buenos recuerdos de ese tiempo. Fue una etapa muy bonita de mi vida, dijo ande. Aprendo mucho y crezco como persona. Sus palabras fueron medidas, cuidadosas pero sinceras. Se notaba que había reflexionado mucho sobre su pasado con Kerem y que quería ser honesta sin reabrir viejas heridas. Pero aquí viene lo importante, ande también copyright n afirmo superíndice 3 que a pesar del cariu más menos o que siente por Kerem, no hay posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Nuestras vidas han tomado caminos diferentes, explicó superíndice 3. Ahora estamos en momentos distintos y creo que es mejor que sigamos a su. Su voz sonaba firme, decidida. No había ambigún cuarto edad en sus palabras. Había trazado una línea clara entre el pasado y el presente, y estaba lista para seguir adelante. ¡Boom! Bombazo. Directo al corazón superíndice 3n de los Anker. Susu que es una noticia difícil de digerir, pero al parecer, ande ha cerrado definitivamente la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n con Kerem. Es como si hubiera puesto el candado final a un capítulo de su vida y estuviera lista para empezar uno nuevo. Un capítulo donde Kerem ya no es el protagonista, sino un personaje secundario de una historia pasada. Obviamente estas declaraciones han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fanúlticos se han mostrado decepcionados y tristes, mientras que otros han preferido respetar la decisión superíndice 3n de ande y desearle lo mejor en su futuro. Los mu-s optimistas se aferran a la esperanza de que nunca digas nunca, mientras que los mu-s realistas aceptan la noticia con resignación superíndice 3n. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla emocional, donde se enfrentan la ilusión superíndice 3n y la decepción superíndice 3n. Pero mu-s ayud de las reacciones de los fanúlticos, lo cierto es que las palabras de ande nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y sobre la importancia de saber cerrar ciclos. A veces, por mucho que queramos que las cosas funcionen, simplemente no es posible. Y lo mejor que podemos hacer es aceptar la realidad y seguir adelante. Es una lección superíndice 3n dura, pero necesaria. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son mu-s fuertes. Y a veces, lo mu-s valiente que podemos hacer es dejar ir. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3n es, ¿Q copyright piensa Kerem Bürsin de todo esto? Pues hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n al respecto. Ha preferido mantenerse en silencio, como ha sido su costumbre desde el inicio de la ruptura. Su silencio es ensordecedor, un muro impenetrable que impide conocer sus verdaderos sentimientos.
Algunos especulan que estuvo devastado por las palabras de Ande, mientras que otros creen que ya ha superado la relación superíndice 3n hace tiempo. No sabemos si Kerem comparte la misma opinión superíndice 3n que Ande o si aún guarda alguna esperanza de reconciliación superíndice 3n. Lo único que podemos hacer es especular y esperar a que Albuene-Dua decida romper su propio silencio y contarnos su versión superíndice 3n de la historia. Quizás Albuene-Dua escriba un libro, conceda una entrevista explosiva o simplemente publique un mensaje en sus redes sociales. Pero hasta entonces, su silencio seguirá alimentando la incertidumbre. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyando a Ande y a Kerem en sus respectivas carreras. Son dos grandes talentos y merecen todo nuestro reconocimiento. Y Q Copyright N sabe quizás Albuene-Dua, el destino los vuelva a cruzar en el camino. Aunque por lo que dijo Ande parece poco probable. Quizás coincidan en algún evento, compartan el mismo círculo de amigos o incluso trabajen juntos en algún proyecto futuro. Pero si su relación superíndice 3n volverá a ser la misma, es una pregunta que solo el tiempo puede responder. En fin, mis amores, este es el chismecito que les tengo preparado para hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor y desamor de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. He intentado contarles todos los detalles, todas las especulaciones, todas las emociones que han rodeado a esta pareja tan querida. En resumen, Ande Eru Parrafoel rompió superíndice 3 el silencio y reveló superíndice 3 que aunque guarda buenos recuerdos de su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin, no hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3n. Sus palabras han generado un gran revuelo entre los fanáticos, pero también Copyright N nos invitan a reflexionar sobre la importancia de saber cerrar ciclos. Una reflexión superíndice 3n que vamos, ese ayud del mundo del espectáculo y que nos toca a todos en nuestras propias vidas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Q Copyright opinan de las declaraciones de Ande? ¿Creen que realmente no hay posibilidad de reconciliación superíndice 3n? ¿Creen que Kerem deberá romper su silencio? Los leo a todos. Me encanta saber sus opiniones, sus teorías, sus emociones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchísimos chismecitos turcos preparados para ustedes. Y por supuesto, do copyright genme su like si les gustó superíndice 3 este chismecito turco. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Besitos.